Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Hoy nos ha tocado hablar sobre la toma de muestra y técnicas de instrumentos de recolección de datos. Los integrantes somos Natalie Zavala y mi nombre es Yadira Boada. A continuación, mi compañera. Buenas noches. Para comenzar, primero vamos a hablar un poco sobre la definición de población y muestra. Entonces, vamos a definir la población, que se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investiga o se hacen los estudios. En cambio, la muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar nuestro estudio de investigación. Vamos a hablar un poco sobre el tamaño de la muestra. Esto nos permite a los investigadores saber cuántos individuos son necesarios a estudiar para poder estimar un parámetro determinado con el grado de confianza deseado o el número necesario para poder detectar una determinada diferencia entre los grupos de estudio, suponiéndose que existiera realmente. Los elementos necesarios para tomar nuestra muestra son los recursos financieros, los recursos humanos, tiempo, dispersión geográfica y la logística, donde ingresan todo lo que es los recursos materiales. Como característica en la toma de muestra tenemos que debe ser adecuada. Existe un número adecuado de partidas. 2. Debe ser representativo. Esto quiere decir que los datos del conjunto deben tener la misma característica a determinar. 3. Debe mostrar estabilidad. Esto quiere decir que los resultados finales serán los mismos si aumentamos el tamaño de muestra. Tenemos como ejemplo de la población, en este caso nosotros vamos a estudiar a los empleados de la empresa, un call center que es el cuenta con nosotros, donde toda la empresa sería nuestra población. Entonces, en este caso, nuestra muestra únicamente es el personal del área del call center. Únicamente esa área sería nuestra muestra para nuestra investigación. A continuación, vamos a hablar un poco sobre las técnicas de recolección de datos. Primeramente tenemos que saber qué es la recolección de datos. Tenemos que la recolección de datos es un método por lo cual las empresas recopilan, miden información de diversas fuentes a fin de obtener un panorama completo, responder sus preguntas importantes y ser evaluadas para tener resultados y anticipar futuras tendencias a tomar decisiones. Gracias. Bueno, les vamos a hablar sobre cómo realizar una recolección de datos correctamente. Existen diferentes métodos y técnicas de recolección de datos que te pueden ser de mucha utilidad. La elección del método depende de la estrategia, el tipo de la variable, la precisión deseada, el punto de recolección y las habilidades del encuestador. Como podemos ver, hay entrevistas personales, entrevistas telefónicas, observación, encuestas online, paneles online y focus, los cuales podemos decir que se pueden hacer por medio de las entrevistas personales, que son de persona a persona, entrevistas telefónicas que se le realiza por medio de los teléfonos, la observación, que podemos mirar cómo se hace la entrevista. Encuestas online son las que se hacen mediante las computadoras, igual las de grupo. Estos instrumentos son los que nos sirven para las entrevistas. ¿Qué es lo que nos sirve? Conocer qué es lo que va a preguntar o determinar en función el problema planteado. 2. Se debe determinar cuál o cuáles son los instrumentos más idóneos para encontrar las respuestas. 3. Usar instrumentos en particular, cómo se aplica, cómo se elabora, el número de ítems, etc. Los ítems formulados deben de cuantificarse en una tabla o gráfico, donde pueden observar la variable investigada. Y 5. En la recopilación de datos debemos seguir, entre otros, los siguientes pasos: la selección técnica, su diseño, su aplicación y la recopilación de información para finalmente procesarla. El cuestionario es un formato redactado en forma de interrogatorio,
para obtener información acerca de las variables que se investigan. Puede ser aplicado personalmente o por correo y en forma individual o colectiva, y debe reflejar y estar relacionado con variables y sus indicadores. La entrevista es una técnica mediante la cual una persona da su información directa de otra y puede clasificarse en dirigida o estructurada. Se hace a través de un cuestionario, no estructurada, que puede ser focalizada, libre o clínica. Algunas de las características de la entrevista son investigación, objetivos, rol del entrevistador, rol del entrevistado, tiempo y lugar de la entrevista, tipos de la entrevista según su estructura, tipos de la entrevista según su área de conocimiento. La observación es una técnica de interés y muy utilizada en la investigación socioeducativa con un carácter sistemático. En estos procesos, por la necesidad de planificar la técnica rigurosamente, a diferencia de la observación espontánea que se hace día a día, que no se organiza ni se registra. Se clasifica en, según los medios utilizados. 2, estructurada o no estructurada. 3, según el número de observadores. 4, puede ser individual o colectiva. 5, según el lugar donde se realiza. Puede ser de campo o laboratorio. El diario de campo es un instrumento para registrar hechos y fenómenos. Interpretarlos posteriormente, cotidianamente, nos permite sistematizar nuestras prácticas investigativas. La información registrada en el instrumento de la realidad desde la perspectiva y percepciones del observador, por lo que hay un carácter subjetivo en el registro de información y en la posterior interpretación. En conclusión, podemos decir que la recolección de datos consiste en la recopilación de información. Se lleva a cabo por medio de entrevistas, cuestionarios y observación, donde el investigador obtiene y desarrolla los métodos de información, logrando los métodos y objetivos que se planteó. Además, tener claro que los instrumentos permiten registrar la información recolectada y así facilita la toma de decisiones y cálculos estadísticos. Por último, la recolección de datos es el proceso de recopilación de información a fin de dar respuestas al problema o hipótesis planteada. Hay que tomar acciones correspondientes para que se entienda la importancia de información recolectada y ésta otorgue las soluciones que se esperan. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Una buena noche. Gracias.